Pues allá en Monterrey de pronto se apersonó un güey en una clínica, ¿no? Y dijo, señorita, buenos días. Y dice, buenos días. Perdone, usted está el huevón del doctor. Dice, pues sabe usted que sí está, pero no se apellida así. Me vale madre cómo se apellilla el huevón ese. Dígale usted, por favor, de mi parte, que está aquí Cruz Treviño Martínez de la Garza. Y que quiero que venga en chinga, que como dice Polo, es muy rápido. Ya sabes, cuando hace una escuela, ni modo, ¿no? Así dijo, ¿verdad? Inmediatamente la chava dijo, doctor Vergara, dice, Cervera, señorita Cervera. Dice, ahí es que este don Cruz me pone tan nerviosa. Está aquí don Cruz que necesita que se venga rápido. Dice, bueno, ahí voy para allá. Y llegó el doctor inmediatamente, dijo, buenos días. Dice, pues buenos para usted, recabrón, para mí no tanto. Dice, pues ¿qué tiene? Pues no está viendo que tengo un chingo de cosas, pero ahorita lo que me anda fastidiando mucho es esta pata que no puedo caminar bien. Menos más como camino, parezco el terror de las hormigas, cabrón. Con estas las arrejunto y con estas las mato, cabrón, de veras. Ya no puedo andar por ningún lado en la calle, todo el mundo, nadie me quiere, me está cabrón esto, de veras. Dice, ¿y para qué soy bueno? Dice, pues eso lo sabrá usted y su esposa, yo qué chingas voy a andar sabiendo. Dice, traigo este dolor en la pata, ahora qué pedo, ¿qué hago? Dice, bueno, pues ¿qué le pasa? Dice, si supiera qué me pasaba no venía, huevón, pues ¿cómo? A eso vengo a que me lo diga. Digo que bueno, está bien. Véngase conmigo. Si está usted muy feo, cabrón. No. Quiero decir que me acompaña al consultorio. Le dice, no lo acompaño ni madre, ni canto, ni toco, ni bailo, ni madre. Se vaya que caminemos. Dice, pues cárgueme, huevón, que no está viendo que no puedo. Lo llevó como jugador de americano lesionado, cabrón. Lo llevó hasta el consultorio, se desplomó don Cruz en un sillón, le dijo aquel doctor, dice, pues don Cruz, lo voy a molestar, quítese la bota. Dice, quítemela usted, huevón, ándele, para eso le voy a pagar. Y aquel pues no le quedó más, se le montó y le quitó la bota. No, hombre, de esos días de suerte que este cabrón traía calcetín. Tieso el pinche calcetín. Se lo quitó, cabrón, todavía lo aventó por allá. ¿Cómo estaría el calcetín que solito dio 4 pasos, cabrón? Como cola de lagartija, de verdad. Le mochas la cola y todavía hace así la pinche cola de la lagartija. Y en cuanto le quitó el calcetín, emergió el dedo gordo de este cabrón, que era como una mentada de madre, pero en invierno y muy temprano. No, hombre, parecía un pepino abierto en 4, cabrón, con salsa verde y ketchup, o sea que... ¿Cómo estaría de feo que el doctor, acostumbrado a ver cosas, nomás echó un paso para atrás? Dijo, ¡ah, cabrón, qué feo está eso! Dijo, pues si no lo traje a un concurso de belleza, cabrón. No lo traje de universo, ¿qué es eso? Dice, no, señor, es que nunca he visto una cosa más fea, me cae. Sí, yo creo que es por el alcohol. Dice, pues si quiere vengo mañana que esté usted menos pedo. Dice, no, don Cruz, no sea mamón, el alcohol. El alcohol que se chupa usted, cabrón. Dice, oiga, le voy a tener que hacer una biopsia. Dice, ¿una qué? ¿Una biopsia? ¿Qué es eso? O sea que le voy a tener que arrancar un pedacito y mandarlo a analizar. Dice, oiga, mi amigo, si yo en el ano no tengo nada, esa es la pata que no está viendo. Examinar, pues, para que me entienda. Dice, bueno, pues haga lo que quiera. Dice, anestesia, chingue, asoma la anestesia, sí, pelón. Yo soy aquí, nací aquí, cabrón. Soy de las que rascó ahí para que se hiciera el cerro de la silla, cabrón, ahí. Ándele, cabrón, total. Le quitaron el pedacito, lo mandaron a analizar, lo citaron en 3 días y a los 3 días llega este cabrón. Y ahora sí ya prácticamente no podía caminar. Ya estaba cargado así ya. Bueno, ¿cómo estaría, cabrón? Que ya llegó sin la bota, imagínate. Para que un cabrón de esto se quite la bota necesita estar grave, cabrón. Llegó con la bota izquierda, eso sí, a huevo, y una pantufla en la derecha, ¿no? Entonces estaba peor porque parecía paso a desnivel, caminaba así, cabrón. Total, digo, dice, señorita, buenos días. Dice, buenos días, don Cruz. Está el huevón del doctor. Dice, oh, qué chido, usted es más necio que la caca, hombre. Ya ves que aquella de que dice a salir, le vale madre a salir, cabrón. Dice, ya le dije que sí está, pero no se apellida así. Dice, pues dígale que aquí estoy otra vez, que venga rápido. Dice, doctor Cervera, ahora sí, véngase rápido, y ahí voy. Salió el doctor con una cara que desde que lo vio, que le dijo, buenos días. Y el médico le dijo, buenos días. Dice, ¿qué pinche cara es eso, qué?
Dijo, ay, don Cruz, es que... ¿Qué crees? Dice, no me hagas adivinanzas, cabrón. Dice, es que don Cruz lo que le voy a decir no le va a gustar. Dice, si no vengo a que me diviertas, cabrón. Para eso tengo un amigo y es chingón. Y se llama Flavio, ¿y qué pedo? ¡A huevo! Dice, ¿qué tengo? Dice, señor, pues tiene usted, ¿qué le diré, hombre? Pues tiene usted sida en el pie. Dice, no sea payaso, pinche médico mamón, ¿cómo? Si esto da en el pizarrino, en la pata. Sí, pues eso es lo que yo digo, don Cruz, hombre, pero ya lo mandamos a analizar hasta del otro lado. De Estados Unidos. Dice, no, hombre, del otro lado de la cuadra, que hay un laboratorio chingón ahí. Y coinciden todos 4 laboratorios, 4 coincidencias, ya se me hace mucha pinche coincidencia. Tiene usted sida en el pie, cabrón. Y dice, oiga, no puede ser. Dice, pues no, es lo que yo digo, pero a ver, vamos revisando su vida paso a paso. ¿Qué hace usted en la mañana, don Cruz? Dice, pues me levanto y luego me despierto, y a veces al revés. Porque así soy de versátil, yo cojo la onda muy rápido y agarro acá. Y luego, ¿qué hace don Cruz? Dice, pues me voy al rancho. Dice, acá usted sí tiene rancho. Dice, no, hombre, ¿qué voy a andar teniendo? Lo que pasa es que tengo grabados todos los programas de Bonanza y ahí veo las vacas y la chingada. Con mis cuates los calvos, ya sabe el pelo blanco, ya sabe todo el pedo. Dice, y luego dice, pues me voy a soplar a alguna comadre que tenga yo por ahí. Y dice, oiga, don Cruz, y cuéntame una cosa. Cuando usted ve un puto, dice, ¿qué? No los aguanto, no los tolero, no los soporto. En cuanto ve un güey de eso, le doy una patada por el culo. Dice, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.